Estaba hablando por teléfono. El rayo me pasó a través del cable del teléfono y me lanzó al aire. Escuché un ligero zumbido en el oído y sentí que salía de repente fuera de mi cuerpo. Entonces sentí como mi cuerpo se elevaba hasta el techo y el médico y la enfermera me estaban mirando y dijeron: se ha ido, está muerta. Me llevaron al hospital. Los médicos hicieron todo lo que pudieron por ayudarme, pero me dieron por muerto. Me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo cuando de repente estaba mirando esta luz. De esta luz salió el ser más asombroso ante cuya presencia me había encontrado nunca. Este ser era todo altruismo, comprensión, amabilidad, todo paz envolvente, un amor maravilloso. Vida después de la vida. Después de estar un tiempo en esta luz, todas las personas tienen que hacer el viaje de regreso. Lo que nos cuentan es que no lo hacen por sí mismos, ya que si por ellos fuera, se hubieran quedado en su paraíso. Cuando regresan, la historia se vuelve muy interesante desde el punto de vista de la psicología humana, porque encontramos a estos pacientes profundamente cambiados. Están imbuidos de una escala de valores nueva. No importa lo que habían estado buscando antes en sus vidas, ya fuera dinero, poder, fama o alguna otra cosa que la gente busca. Declaran que valoran en primer lugar el amor al prójimo. Buscan relaciones de cariño con sus semejantes. Nos cuentan que ya no le tienen miedo a la muerte. Los relatos que van a escuchar a continuación están contados por quienes vivieron estas experiencias en la realidad. No se trata de dramatizaciones, sino de 6 relatos verídicos de los aproximadamente 2000 casos estudiados por el Dr. Raymond Moody en su trabajo de investigación acerca de la experiencia de la muerte. ¿Diga? Ah, hola, mamá, ¿cómo estás? No, ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado? No. Esta llamada me dejó paralizado. Es la típica que nadie desea ni espera. Es que hay tantos sentimientos que me gustaría compartir contigo. Quiero estar ahí. Vale, vale, bueno, nos veremos pronto. Te quiero, mamá. Mom, I love you. My dad was fighting for every breath of life, and it didn't look very hopeful. Mi padre estaba luchando por cada soplo de vida, y no parece que hubiera demasiadas esperanzas. Aunque vivíamos a 1000 kilómetros y solo nos veíamos en vacaciones, por lo menos podíamos llamarnos por teléfono. No podía imaginarme la posibilidad de perderle. Querido papá, siento tanto lo que estás pasando. Sé que eres fuerte, pero nos has dado un buen susto. Querido papá, te escribo esta carta porque no sé si te volveré a ver y tengo tantas cosas que decirte. Padre, ¿te acuerdas cuando hace unos años todavía estaba llorando la muerte de Susan? Encontré un gran alivio en algunos libros que leí sobre la muerte.
Fue entonces cuando conocí a un psiquiatra, un investigador llamado Dr. Raymond Moody. Me envió una copia del libro que había escrito. Me ayudó mucho en ese momento. El Dr. Moody ha observado una constante en las personas de diferentes partes del mundo, sin importar su cultura ni tradición. De hecho, las creencias religiosas y el pasado de la persona parecen no influir en el hecho de tener la experiencia o no, e incluso en el contenido de la misma. Hemos hablado con gente que eran ateos agnósticos antes de la experiencia y han tenido durante su muerte vivencias preciosas y auténticas. ¿Y siguen siendo ateos agnósticos? En absoluto. Una vez que han vuelto, nos cuentan que están totalmente transformados y que no les cabe ya duda de que existe algún Dios y que hay una vida después de la muerte. El libro trata de la investigación de los casos de personas que han rozado la muerte, muchas de las cuales de hecho vivieron la experiencia de morirse y posteriormente revivieron y ahora están vivos para contarlo. Lo que pasó fue que sentí como si me hubiese golpeado un tren. Lo que realmente sucedió fue que estaba hablando por teléfono. Tenía sujeto el auricular. El rayo entró por el cable del teléfono a mi cuello y de ahí pasó a través de la espina dorsal para luego lanzarme al aire. Me sacó de mis zapatos y soldó los clavos de las suelas a los del suelo, que era mi conexión con la tierra, y por eso no exploté. Antes de dispararme, calibré donde estaba el corazón, como cuando hacíamos prácticas de reanimación cardíaca, y coloqué allí el cañón apuntando al pecho y disparé. No había respondido al tratamiento. Estaba cada vez peor y tuvo que acudir el médico a ver qué pasaba. Y en este punto oí que decía, la he perdido, se ha ido. Y pensé, ¿de quién estará hablando? Justo antes había tenido terribles dolores. Me dolía tanto que quería alejarme de ello. Se dieron cuenta de que tenía 42 grados de temperatura. Y en lugar de esperar a la ambulancia, el capitán a cargo del pabellón me llevó a rayos X. Y lo último que recuerdo es que me preguntó si me podía enderezar lo suficiente para que hicieran una toma del pecho. Recuerdo que oí el peculiar zumbido de la máquina de rayos X y el chasquido. Después me dijeron que perdí el conocimiento. No era la típica picadura de abeja. Me di cuenta rápidamente que tenía un problema e intenté llamar a mi jefe para pedir ayuda. Las casetas de los guardabosques estaban a unos 5 kilómetros. Perdí la consciencia. Afortunadamente, deduzco que mi jefe pasó por ahí un rato más tarde y se dio cuenta de que no le saludaba como lo haría normalmente. Me vio tendida en el suelo y llamó a una ambulancia. Yo era disidente en la Unión Soviética. En 1975 recibí una invitación para visitar los Estados Unidos. 12 meses más tarde, en 1976, me dieron la visa de salida después de muchos trámites oficiales y me puse a preparar mi viaje. El mismo día de mi partida, fui a recoger el pasaporte y estaba preparado para volar. Mi familia me estaba esperando en el aeropuerto para despedirme. Iba andando por la acera cuando me atropelló un coche. Lo había organizado la KGB. Me llevaron al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible para ayudarme, pero me dieron por muerto. Hemos encontrado estas constantes prácticamente a lo largo y ancho de este mundo. Nos cuentan que en este punto, cuando el médico declara que están muertos, quieren realmente oír al médico decir ha muerto o lo hemos perdido o algo similar. Cuentan que desde su perspectiva realmente se sienten aún muy vivos. En efecto,
tienen un mayor grado de consciencia y nos cuentan que tienen la sensación de abandonar sus cuerpos físicos y flotar en la posición horizontal típica sobre la cama, ya fuera en el quirófano o en la UBI, y entonces miran hacia abajo y pueden ver sus propios cuerpos físicos tumbados en la cama justo debajo de ellos. Flotaba por encima de mi cuerpo y había gente alrededor mío, solo que yo no me daba cuenta que esa persona que estaba ahí era yo. De pronto, oí esta afirmación. Se ha ido, se ha ido. Se lo estaba diciendo el enfermero de la unidad móvil al conductor. En ese momento, yo estaba de pie detrás del enfermero y le veía cómo manipulaba mi cuerpo. Y de repente había mucho barullo debajo de mí. Y entonces empecé a darme cuenta de toda la gente que había debajo de mí y el equipo de emergencia empujaba la camilla por el pasillo. Y a mí no me preocupaba mi cuerpo. Me preocupaba más el hecho de que había una pareja de policías de paisano donde guardaban las armas y estaban... Bueno, uno de ellos estaba equivocado acerca de algo y yo intentaba decirle que estaba equivocado. Podía ver a los soldados, a las enfermeras y a los médicos, pero ellos no me podían ver a mí. Y fui de pabellón en pabellón, de cama en cama, intentando encontrar un soldado que se pareciera a mí. Cada vez estaba más desesperado, porque como ya he dicho, podía ver a estas personas, pero no me podía comunicar con ellas. Por último, entré en esa pequeña habitación aislada y ahí estaba, tumbado en la cama, con la sábana por encima de la cabeza, ese cuerpo que tuve que reconocer como el mío, porque llevaba mi anillo en el dedo. Y oí un ligero zumbido en el oído y de repente sentí que me salía fuera del cuerpo. Estaba, no sé cómo salí de él, pero estaba de repente fuera de mi cuerpo y me senté en la cabecera de la cama durante un minuto para echar un vistazo alrededor. Entonces sentí que flotaba hasta el techo y miraba hacia abajo. Y él dijo, se ha ido. Y no me lo podía creer. Y pensé, ¿quién se ha ido? E intentaba mirar hacia abajo para ver y sentía otras presencias conmigo. En realidad eran ángeles guardianes, pero yo les llamé guías. De repente me encontré mirando a esta luz que parecía estar en una esquina de la habitación. Pero lo primero que pensé fue, ¿de dónde has venido? Y ella dijo, siempre he estado aquí, pero tú no eras capaz de verme antes. La razón por la que utilizó ella es porque emanaba sensaciones de altruismo, amor, un amor envolvente, comprensión, amabilidad. Y todos estos son atributos que yo los consideraba femeninos. And those were attributes that I thought of as being feminine. After a while in this, they say that they begin to feel... Transcurrido un rato en este estado, cuentan que empiezan a sentir una indescriptible beatitud, algo que trasciende las palabras, que no se puede traducir al lenguaje que utilizamos todos los días. Por ejemplo, un hombre me contó que aunque tenía un gran dolor de pecho antes de abandonar su cuerpo, tan pronto como lo hizo se llenó de una tremenda sensación de júbilo y paz, una especie de éxtasis. Left his body, that he was overcome with a tremendous sense of joy and peace, a kind of ecstasy. There was absolute freedom. Tanto el alma como el cuerpo tenían una libertad absoluta y esto me chocó mucho. Fue muy interesante. Estaba feliz de tener este tipo de experiencia porque podía ver los pensamientos de los demás, podía ver todo lo que estaba sucediendo, podía oler, podía oír y ver los pensamientos de los demás. Esta era la razón principal de mi felicidad y me hacía sentirme orgulloso. No sé si orgulloso es la palabra adecuada o no, pero estaba orgulloso de poder ver sus pensamientos. Recuerdo que estaba muy contenta de estar por encima, de estar fuera y ser capaz de mirar hacia abajo, y no me sentía amenazada en absoluto. Entonces supe que se suponía que tenía que seguir el ritmo de mi cuerpo, así que seguía mi cuerpo por todo el pasillo atravesando la puerta principal. Y hay algo acerca de cuando estás fuera, hay algo relacionado con la idea de salir o la salida cuando estás fuera de tu cuerpo, que cuando salí a la calle yo me sentí, fue simplemente maravilloso. Pero era una especie de... Era algo así como estar mirando todo el rato a través de los cristales de la ambulancia, porque me lo estaba pasando muy bien fuera. Era una especie de experiencia bonita con las luces y todo. La sensación de ligereza. Al haber salido de mi cuerpo, no solo dejaba de padecer, sino que también me sentí libre de todo.
Ya no era la mujer de nadie, ni la madre ni la hija, tan solo era yo misma. Recuerdo claramente que todo el rato intentaba mirarme a mí mismo y pensaba, qué feo eres, porque este hombre era feo y además estaba en peligro y tenía toda la cara cubierta de venitas azules. Yo era feliz, realmente feliz de estar fuera de este cuerpo. Podían quedárselo y no sentía una pizca de remordimiento o tristeza pasara lo que pasara. No me molestaba. Vi mi cuerpo y lo odié, y no quería regresar a él. Parecía una persona algo enclenque y enferma, y no se me había ocurrido hasta entonces. Me pareció que transcurrieron algunos minutos, pero estoy segura de que fue un instante, que esa persona era yo. Estaban intentando reanimarme porque me estaba muriendo y, de hecho, mi corazón se había parado. En mí hay también una parte escéptica. Me pregunto algunas veces si esto no serán más que las alucinaciones que tienen estas personas o simplemente un proceso natural del cerebro cuando se apaga por causa de la muerte. Sí, yo solía preguntarme lo mismo, Peter. Lo que me ha hecho cambiar de opinión sobre este tema es que muy a menudo los pacientes son capaces de darnos unas descripciones muy fidedignas de lo que ocurría mientras los médicos intentaban devolverles a la vida, con un punto de vista que no podrían haber tenido desde la perspectiva de un cuerpo físico tumbado en una sala de operaciones. Por ejemplo, mi amiga Kim, que trabaja en la Universidad de Medicina en la costa oeste, me contaba que estaba intentando devolver a la vida a una joven paciente llamada María. María había sido considerada como muerta, pero consiguieron revivirla. Y cuando recobró la consciencia, mi amiga Kim estaba de pie junto a su cama. María agarró a Kim del brazo y le contó que mientras intentaban reanimarla, cuando estaba fuera de su cuerpo, salió flotando del hospital y vio un zapato viejo en el alféizar de un piso superior. Kim fue allí y verificó que el zapato estaba exactamente donde la paciente le había indicado. De repente me di cuenta de la gente que estaba en el pasillo. La puerta de la sala estaba cerrada porque me iban a operar. Inmediatamente salí por la puerta. No la abrí, simplemente salí. Me encontré inmediatamente al otro lado, en el pasillo. Me dirigí a mi hija e intenté que me oyera. Le dije, Kathy, vete a casa y cámbiate de ropa. No conseguí que me oyera, así que me fui hacia su padre y le dije, Jude, lleva a Kathy a casa y cámbiala de ropa. No debería salir así. Mientras estaban en el pasillo y yo intentaba mandarles a casa, llegó un cuñado mío y estaba hablando con mi marido. Le habían dado el aviso de que fuera. Uno de sus vecinos también estaba en el hospital y se acercó y empezó a hablar con mi cuñado y quería saber qué estaba haciendo en el hospital y qué iba a hacer ese fin de semana. Él le contestó, bueno, parece que mi cuñada se va a ir a criar malvas. Yo había planeado ir a Atenas, pero me tendré que quedar por aquí para asistir al entierro. Más tarde también pude hablar con él. Él no lo quería admitir, pero lo que sí admitía es que lo había dicho. Y me reí de él porque se encontraba en una situación embarazosa. Lo asombroso era que nunca abandoné mi cuerpo. Estaba en todos los sitios en los que pensaba, pero con mi cuerpo. Esto significa que no abandonaba una parte por la otra. Estaba en todas partes al mismo tiempo. Podía estar en Nueva York, Texas, Moscú, Italia, Georgia, cualquier lugar. No existía ni la distancia ni el tiempo para mí. En este momento pensé que me apetecía ver a mi hermana. Así que inmediatamente me encontré en Radfield, en el estado de Maryland, en su casa, y ella se estaba preparando para hacer la compra. Llevaba un traje beige con una blusa verde. Tuvo que volver a casa para buscar las llaves que se le habían perdido, coger la lista de la compra y finalmente salir por la puerta para meterse en su Chevrolet azul Monte Carlo. Y a mí me pareció que no tenía necesidad ninguna de acompañarle a hacer la compra. Así que la dejé y me fui a visitar a otra hermana que vive a algunos kilómetros de ella.
y esta otra hermana ya había salido de su casa. Esto es lo que yo fui capaz de sacar en conclusión. Ella también había salido a hacer la compra, así que los guías me preguntaron que si estaba preparada para dejar esa zona, y les dije que sí, que estaba de acuerdo. En las 2 semanas después de esta experiencia rozando la muerte, me puse en contacto con mis hermanas y les conté estos hechos, y se los describí. Y ella dijo, pero bueno, ¿cómo lo sabías? Yo no te vi, tú no estabas allí. I could communicate with the children, with very little children. Me podía comunicar con los niños muy pequeños que no hablaban ni andaban aún, y que eran muy pequeños y que acababan de venir del sitio donde yo iba. Y esta comunicación con ellos era asombrosa. Era una comunicación espiritual. Nunca hablamos con palabras, hablábamos con una comunicación mental. Había una niña pequeña que se había roto la cadera y nadie entendía por qué lloraba tanto. Y los médicos y sus padres estaban muy preocupados. Y yo le dije, no llores, de todos modos nadie va a entender por qué lloras. Y ella dejó de llorar y me sonrió, ¿sabes? Y fue una experiencia increíble para la gente que estaba alrededor. La miraron y exclamaron, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ella no llora? Yo quería contar lo que le pasaba a la niña, pero no me podía comunicar con ellos. Al tercer día regresé a mi cuerpo. Y 3 días más tarde, cuando pude hablar, les conté que su hija estaba llorando porque tenía una cadera rota y que este era el diagnóstico que estaban buscando. Y resulta que era verdad, ¿sabes? Fue una revelación que les sorprendió tremendamente. También me he estado preguntando si esta gente no se limita a rememorar los sitios en los que ya había estado. Sí, ciertamente es lo que hacen. Van a lugares donde ya han estado antes, pero también a menudo acaban en lugares que no conocían. Hay un caso, el del doctor George Ritchie, que fue capaz de encontrar un lugar que había visto cuando estaba fuera de su cuerpo. Me había marchado de la habitación del hospital y llegué hasta Vicksburg, Mississippi. Vi a un hombre que estaba a punto de entrar en un café, de esos que están abiertos toda la noche, ahí en la esquina de la calle, en Vicksburg, y le pregunté si me podía decir si iba en la dirección correcta para Richmond. Y él actuó igual que el enfermero que estaba en el pasillo cuando entré al hospital, como si no me pudiera ver ni oír. Realmente pasé a través del enfermero cuando salí del hospital, pero lo único que quería era volver a Vicksburg, y ni siquiera ese contratiempo me retuvo. Y cuando este hombre no fue capaz de verme, me di cuenta de que se había operado un gran cambio. Algo no funcionaba, porque no era normal que la gente no me pudiera ver ni oír. Sé que era Vicksburg, Mississippi, porque 10 meses más tarde, después de esa experiencia, volví y reconocí el café. El tiempo y la distancia, tal y como tú y yo la entendemos en esta habitación, simplemente no existen, porque simplemente por el hecho de querer ir a Richmond, lo estaba haciendo. Antes de que te cuente la mayor aventura en este tipo de viajes fuera del cuerpo, quiero que me prometas que me harás una visita y que te despedirás de mí antes de abandonar realmente este mundo. Alguna vez nos llegan relatos de gente que ha experimentado otro tipo de viaje mucho más increíble, que realmente han abandonado su cuerpo, salen zumbando por encima de la Tierra y viajan a través del espacio, desde donde ven la Tierra a sus pies. El doctor Carl Jung, el gran psiquiatra suizo, es un ejemplo de este fenómeno cuando vivió su experiencia de la muerte en 1944 durante un ataque al corazón. Al principio de 1944 me rompí un pie, y a este contratiempo le siguió un ataque al corazón. Y empezaron a pasar cosas sumamente raras. Me parecía que estaba en el espacio y allá abajo veía el globo terráqueo bañado en una gloriosa luz azul. Veía el mar de un azul oscuro y los continentes. Podía ver la nieve que cubría el Himalaya. Sabía que estaba a punto de dejar la Tierra. El panorama de la Tierra desde esta altura es lo más glorioso que he visto en mi vida.
Después de estar un rato en esta situación, estas personas se dan cuenta de que aunque pueden ver y comprender perfectamente todo lo que está pasando, nadie es capaz de verles ni oírles. Parece que experimentan una etapa de regresión para volver a encontrar su sentido de la identidad, si es que se le puede llamar así. Se dan cuenta de que este fenómeno que están experimentando tiene algo que ver con lo que nosotros llamamos muerte, y es en este momento cuando tienden a desarrollarse las partes más trascendentales de las experiencias que rozan la muerte. Tengo un dolor y estoy en la oscuridad. Soy incapaz de ver nada. No puedo mover la mano ni el cuerpo, y entonces comprendo que no tengo nada. Pero yo estoy ahí, y eso me asustó. Miedo, lo desconocido. ¿Por qué a todo el mundo le asusta la oscuridad? Porque no saben lo que es la oscuridad. El miedo a la oscuridad se debe a lo desconocido. Lo desconocido te produce miedo. Por eso yo estaba asustado también. Estaba asustado de la oscuridad. Estaba asustado de estar ahí, pero todavía más de saber que estaba en algún sitio sin mi cuerpo, pero lo estaba. Yo era científico, ¿sabes? Trabajé sobre la idea de la psicología y los idiomas. Aprendí física, química y muchas otras fisiologías, anatomía, y todo se basaba en la dialéctica materialista, el materialismo histórico. Y mi idea era que era imposible de estar en cualquier lugar sin tu cuerpo. ¿Dónde está mi elemento principal? Mi vida, mi cuerpo. Estaba mortalmente asustado. Pero ya estaba muerto, y ese era el sentimiento sorprendente para comprender que existía y no existía al mismo tiempo. Si piensas, existes. Si yo pienso, pensé en ese momento, existo. Pero si existo y pienso, ¿por qué no puedo pensar positivamente acerca de lo que me está pasando alrededor? Y comencé a pensar sobre la luz. Vi la luz tras la oscuridad. Y esto me sorprendió. Pero el primer sentimiento que tuve fue llegar a esa luz. El primer pensamiento que me vino a la mente fue meterme en esta luz y tomé esta iniciativa. Nos describen cómo aparentemente son llevados a un recinto de algún tipo. A menudo lo llaman túnel, y van a través de este túnel bastante rápidamente, y salen, y al otro lado se encuentran con una luz increíblemente brillante, cálida y acogedora. No sé exactamente cómo entré en el túnel, ni en el momento justo, pero fue cuando los guías me preguntaron si quería y les dije que sí. Y entonces sentí que me movía en una dirección ascendente. El túnel no era demasiado grande. Había el espacio justo para una persona a un tiempo. No te tocaba y yo no alargué mi brazo para tocar las paredes. Pero era negro. Y sentí que me iba para arriba y miraba esta luz brillante al final del túnel. Y lo siguiente que recuerdo es que mientras avanzaba veía la zona gris, pero no me paré para meterme ni para ver qué es lo que pasaba ahí. Continué mi camino para salir a un precioso valle de pastos, flores, una luz brillante y preciosa, unos colores vívidos. No hay nada aquí que se le parezca. Vi un túnel. El túnel se movía en forma de espiral. Entonces empecé a internarme rápidamente por él y pude oír estas campanillas, pero sentía una paz y tranquilidad absolutas. Había una diferencia abismal y dramática entre cómo estaba mi cuerpo y lo que estaba pasándole a mi cuerpo en este lugar donde me encontraba, en esta paz tan absoluta. A medida que me aproximaba a la luz, este amor me seguía envolviendo y llenando. No podría describirlo. Solamente lo podría comparar como cuando no has visto a tus padres durante un periodo muy largo de tiempo. Si has estado alejado de tu familia y entonces ves por primera vez a tus padres, este sentimiento como cuando eras un crío pequeño y te hacía sentir que estabas a salvo. Sabía que todo era paz y que todo estaba bien.
A medida que me adentraba en el túnel, que iba a través del túnel, llegué a un sitio que se parecía mucho a cuando sales de una habitación oscura y entras en una luminosa, como si mis ojos se estuvieran ajustando a esta luz brillante. El contraste entre la luz brillante del rayo luminoso y la luz radiante que había en el túnel era otra cosa bastante dramática, porque esa luz era tan luminosa y tan brillante que pasaba a través de mí, me impregnaba. Ella y yo éramos una sola cosa. Durante años hemos estado utilizando la expresión de ver la luz al final del túnel. Y me pregunto si empezó con personas que tuvieron experiencias de la muerte hace muchos años. De hecho, he visto algunos cuadros donde se repite esta misma escena y que fueron pintados hace varios siglos. En el siglo XV, el pintor Hieronymus Bosch, el Bosco, pintó incluso esta alegoría en su cuadro La Ascensión de los Bienaventurados. En primer plano, en la parte inferior del cuadro, podemos ver a las personas que se están muriendo y mientras lo hacen están rodeados de seres espirituales que intentan atraer su atención hacia arriba. Encima de ellos se encuentra un túnel muy largo y al final del túnel una luz muy brillante. A medida que esta gente se adentra en el túnel, se arrodillan reverentemente ante la luz. De esta manera sabemos que estas experiencias han existido entre los seres humanos desde tiempo inmemorial. En esta luz, a menudo nos cuentan que ven a familiares o amigos que habían muerto previamente y que están allí para encontrarse con ellos y darles la bienvenida y para ayudarles en esta transición. Esto es algo especialmente grandioso que me ocurrió. Consiste en que vi a mis padres reales, y comprendí que les habían matado, que les había asesinado la KGB en Moscú. Y me hizo feliz saberlo. Suena muy ridículo, pero sabes, me hizo feliz porque siempre había pensado que me habían abandonado. Había perdido a mi novio por una epidemia de polio en los años 30. Creo que fue en 1938, pero no estoy segura de la fecha. Él me aseguró que todo iba bien y que era feliz. También vi a mis abuelos que venían para encontrarse conmigo. Nunca conocí a mis abuelos. Ambos habían muerto mucho tiempo antes de que yo naciera. Pero sí había conocido a mis abuelas y a mi madre. Y mientras estaba allí apareció un bebé y me dijo: «Hola, soy tu hermano». Y yo le dije: «Yo no tengo ningún hermano». Y nosotros no estábamos hablando como te estoy hablando yo a ti ahora. No había ninguna posibilidad de malentendidos. Era más parecido a la telepatía mental. Y él apareció ante mí vestido con una gorra y un pequeño vestido largo, y envuelto en una mantita, con sus botitas y calcetines. Y me dijo: «Mírame y recuerda el aspecto que tengo. Y cuando regreses le podrás decir a nuestro padre todo esto, y él te dirá qué ha ocurrido». Y cuando fui capaz de hablar con mi padre, él me dijo: «Pues no sé cómo sabes todo esto, porque nadie, excepto tu madre, el médico y yo, lo sabíamos». Así que me resulta esperanzador saber que no importa lo que nos ocurra, nos encontraremos alguna vez, algún día, con nuestros seres queridos, familiares y amigos que ya han muerto. Todas estas personas que vienen a encontrarse con nosotros parecen animarnos a ir ante la presencia de esta luz y nos hacen saber que todo va a ir bien. Este ser luminoso que los pacientes a veces describen es claramente un ser personal. Dicen que se encuentran ante un ser lleno de amor, que les acepta y les ama totalmente, y que tiene una personalidad maravillosa. Y sabe mucho acerca de ellos. Y es muy sabio, amable, y también tiene un maravilloso sentido del humor. Esta es la parte más maravillosa. Es una luz cálida y amorosa. En su mayor parte es masculina, pero también tiene tonalidades de amor materno y fraternal. Late intermitentemente, envolviéndolo todo. La luz me acepta totalmente y me perdona todo, pero ¿puedo yo perdonarme a mí misma algunos actos egoístas que he cometido? Ella
Ella asumió todo el dolor y todo el sufrimiento con una comprensión total de lo que me había llevado a este punto. Y fue como si estuviéramos entrelazadas, como si lo que yo sintiera, lo sintiera ella también. Y era como el amor incondicional que la mayoría de los padres sienten por sus hijos, que no importa lo mal que me porté. Así que yo me sentía totalmente amada y totalmente comprendida, porque ella comprendía la motivación que había detrás de lo que yo había hecho. Había esta unión, esta empatía de ella hacia mí y este amor simplemente maravilloso. Estando sentado ahí, me preguntaba qué era lo siguiente que iba a hacer, cuando de repente la habitación se inundó con esta luz. Este ser espiritual que estaba mirando el cuerpo muerto que yacía en la cama, le ordenó: levántate, estás en presencia del Hijo de Dios. De esta luz salió el ser más asombroso ante cuya presencia había estado jamás. El hombre de constitución más fuerte que había visto nunca. Vi un ser que avanzaba hacia mí. Por aquellos días nadie me había hablado de la experiencia de la muerte, ni me la habían descrito nunca, así que no tenía ni idea de cómo relatarla. Desde entonces he oído a las personas describirla como Dios, o Jesús, o Moisés, o de muchas otras maneras, también como un gran ángel. Creo que este ser luminoso era mi parte espiritual, la mejor parte de mí que estaba observando la otra parte de mí que acababa de vivir esta vida. Me encontraba tan cómodo con este ser y tan seguro. Comprendí que si alguien se conoce a sí mismo y conoce el amor que hay de Dios en sí mismo, entonces podrían tener la misma relación consigo mismo. Y era como si este ser hubiera venido para estar conmigo. Estando en presencia de un ser que lo sabe todo acerca de ti y sabes que te acepta y te ama totalmente, no quieres dejarle nunca bajo ningún concepto. Esta es una de las partes más interesantes de la experiencia de la muerte para mí. Estos pacientes nos cuentan que en los últimos momentos de su vida, a menudo en presencia de este ser amoroso que está con ellos, ven un panorama donde se despliega todo lo que han hecho en su vida, desde el momento de su nacimiento hasta el momento en que se encuentran próximos a su muerte. Y dicen que lo ven todo al mismo tiempo. No los acontecimientos separados en secuencias temporales, sino todo desplegado ahí de una vez, de manera que es difícil describirlo. A medida que las paredes del hospital desaparecían, vi cada diminuto detalle de mi vida. Vi mi propio parto por cesárea y todo lo que me había pasado en los 20 años que había vivido, pues por entonces solo tenía 20 años. Con la luz se produce esta panorámica visión de la vida. Comienza con el nacimiento. Continúa justo hasta el momento en que nos encontramos entonces. Todo al mismo tiempo. Y a la vez eres parte de la visión y la estás observando. Realmente estoy en ambos sitios a la vez. Supongo que es una versión acelerada de una cámara que va al doble del ritmo que debería ir. Realmente tenía las sensaciones de lo que estaba ocurriendo mientras lo veía. Y también de alejarme y ser capaz de mirar alrededor y ver los diferentes acontecimientos que habían acaecido en diferentes momentos de mi vida. Vi mi vida entera, pero en una dimensión que no puedo describir, totalmente desconocida para mí. Era una visión holográfica de estar dentro de tu vida y después ser un mero espectador que participa en una obra de teatro. Pero eres tú el que estás ahí. Y sabes que eres tú al que estás viendo. En Disney World tienen ese número de Kodak donde te sientas y está esa película que te rodea y te hace sentir que eres parte de la acción. Eres actor y espectador al mismo tiempo. E incluso puede que tengas cosquilleos en el estómago cuando hay una gran caída o sucede algo. Toda mi vida me rodeaba de forma como si yo estuviera participando. Estaba participando con la mente o el pensamiento, pero parecía como toda una vida de dolor
que ocurría tan solo en un corto periodo de tiempo. Tenía una visión panorámica de mi vida. Cada sentimiento, cada pensamiento, cada acción, cada acontecimiento, todo al mismo tiempo. Y cuando empezó a ocurrir, empecé a ver cómo yo había afectado a la persona con la que había tenido el encuentro o la experiencia, ya fuera a mí personalmente o a las otras personas con las que estaba, y cómo las había afectado, y cómo se producía un acercamiento entre nosotros, al ser yo capaz de ver cómo les había afectado a ellos. Y creedme, estaba todo al descubierto. Si visualizas este panorama de tu vida, es como un estanque de aguas mansas y cada acción de tu vida es como una piedrecita que tiraras al estanque. En el momento en que la piedrecita choca contra la superficie del agua, ves las ondas que produce. Pero él lo cuenta como si estas ondas influyeran en los demás, como si se pudieran ver los efectos secundarios en otras personas en forma de ondas. Así que yo pienso que ilustra lo vinculados que estamos los unos a los otros en esta vida, lo mucho que afectan nuestras acciones y sentimientos a los demás. Y por supuesto, en esta revisión de la vida se nos advierte de ello de una manera muy profunda. La gente dice también que no son las cosas de tu vida que esperarías ver las que necesariamente se encuentran en esta revisión. No están los grandes acontecimientos, sino más bien los simples actos de amabilidad, a menudo cosas que quizás se te hayan incluso olvidado. Verás las cosas que hiciste de corazón. Ayudar a una anciana, levantar a un niño pequeño, ayudar a alguien. Algo que hiciste sin premeditación, sin pensar, que simplemente te salió de lo hondo del corazón. Estas cosas vagan por el universo. No tus grandes logros, ni lo que has conseguido o lo que piensas que tiene valor. Son las cosas pequeñas las que tienen valor. Y todo lo que siempre consideré importante y bonito de lo que había hecho, eso no contaba para nada. Sí lo hacían las cosas pequeñas, desconocidas, las que haces por los demás. Y el amor siempre está ahí para ayudar a ver a los demás ese amor y esa mano amiga en el camino. Y al mismo tiempo te estás beneficiando porque también estás recibiendo algo. Y la pregunta fue, ¿qué has hecho en tu vida que sea merecedor de que me lo enseñes? Bueno, y mirando esta visión panorámica, espero que él se dé cuenta de algunas cosas buenas. Estoy intentando escoger las mejores y que él no vea algunas otras que son embarazosas, que me ocurrieron cuando era adolescente. Y yo pensé, bueno, fui un buen Boy Scout. Volvió a preguntar, ¿qué has hecho con tu vida? Y estaba preguntando que si yo había aprendido a amar a mis semejantes del mismo modo que él me aceptaba y me amaba. Miras este panorama desde el lugar del que revisa, y para ser crítico contigo mismo, no para ser juzgado o condenado. No había ninguna condena en él, no había ninguna en absoluto. No había más que una advertencia en los ojos de Dios. Mírate a ti mismo, fíjate en cómo eres realmente. Mira lo que has hecho y las cosas que has valorado. La experiencia de la muerte te da un valor de lo que es el amor, de lo profundamente que eres amado y de lo profundamente que eres capaz de amar. Empiezas a sentir una parte de ti mismo más espiritual y mucho más magnífica de lo que hubieras considerado nunca. A menudo la gente nos cuenta que este ser está también interesado en los conocimientos que las personas han adquirido en esta vida. Si aparece una escena en la que uno está buscando el conocimiento a través de un curso o intenta comprender algo, este ser hace comentarios de una manera casi despectiva. Incluso después de la muerte el proceso de aprendizaje continúa y lo que aprendemos aquí nos lo llevamos con nosotros a la siguiente esfera. La gente dice que en primer lugar el amor y luego en un segundo lugar, casi de una manera elegante, parece ser el conocimiento y la comprensión que han adquirido. Después de estar un tiempo en esta luz, todas estas personas tienen que hacer el viaje de retorno. Y es muy interesante que cuando lo hacen después de haber estado en presencia de este ser amoroso y luminoso durante un tiempo, ellos literalmente no quieren volver. Se resisten a los intentos que a menudo se hacen para devolverles a la vida. Yo nunca quise volver. No cambiaría ahora por nada los momentos que estuve en el otro lado. No lo cambiaría por 20 de estas vidas.
Y cuando tuve que volver, lo hice de mala gana, rebelándome contra ello porque no quería. Y entonces me preguntaron, ¿estás preparada para volver? No, yo quiero regresar a la ciudad de la luz. ¿No? ¿No quieres regresar? Y oí a mi hija y me volví para verles a ella y a mi marido. Estaban diciendo, mamá, no te vayas. Mamá, te necesitamos. Y me volvieron a preguntar, ¿estás preparada para marcharte? Y yo dije, no, creo que mi hija me necesita, así que debo regresar. Realmente no tenía ningún motivo para regresar, excepto que me acordé de mi madre. Y ahora sé que la hice sufrir mucho. Yo era una chica muy dada a los accidentes y ella solía decirme, si te mueres antes que yo, nunca te lo perdonaré. Mi madre estaba tan en sus 13 de que no me iba a morir antes que ella, que eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Nosotros estamos vivos gracias al amor, y esto fue lo que me hizo regresar. Pero para ser honestos, no me apetecía nada. Pero este amor me hizo regresar. Otras veces cuentan que les dan a elegir, que les dicen que pueden elegir entre seguir con la experiencia que están viviendo o regresar a la vida que tenían antes. Ella dijo, te puedes quedar aquí o puedes regresar. Si te quedas, vas a tener que pasar por todo lo que te trajo a este punto. Y al mismo tiempo estaba viendo las cosas que me habían llevado a ese punto. Las cosas en mi vida que eran dolorosas. Había otras cosas, pero de alguna manera las cosas que habían sido dolorosas me habían causado el mayor impacto. Y supe que no quería pasar por eso de nuevo. Así que no hay escapatoria. Si intentas quitarte la vida y lo consigues, de alguna manera tienes que volver y vivir la vida desde el principio. Y pasar por todas las cosas que te resultaron dolorosas en tu vida. Y entonces, partir del punto en que te quitaste la vida. Así que no te estás escapando. Y la gente me pregunta, ¿qué, Daniel? ¿Qué tal el infierno? Y yo les contesto, bueno, ellos no sacaron el tema y te aseguro que yo tampoco. Porque quizá podrían haber hecho comprobaciones y me habrían dicho, Daniel, estás en la lista equivocada, deberías estar en otra parte. También quieren saber acerca del infierno, si es un lugar lleno de fuego, como nos han contado. Bueno, pues lo que encontré a modo de infierno fue estar separada de Dios. Ese es el infierno total. La oscuridad donde me encontraba al principio. Esto es lo mismo que lo que alguien dijo. Estar separado de la luz, del amor, de Dios, del infinito. Por supuesto, este es el infierno. Por esto el suicidio fue condenado por todas las religiones. Por eso te dicen que vas a ir al infierno. Esto significa que vas a ir a ninguna parte. Y ninguna parte no existe. Significa que vas a ir a ningún sitio opuesto a la bondad. Todavía no te ha llegado la hora de morir. Tienes todavía cosas que hacer, así que debes regresar. Yo me encontraba en el depósito de cadáveres ese fin de semana. Y el lunes me sacaron de ahí. Me lavaron y comenzaron la autopsia. Eran las 11 en punto de la mañana cuando me abrieron el abdomen. Tomaron una muestra de hematoma y comenzaron esta autopsia en forma de T. Una gran fuerza me cogió del cuello, creo, y me empujó hacia abajo. Y yo vi este movimiento descendente. Y entonces sentí que tenía dolor de cabeza. Y abrí los ojos y así fue como regresé a mi cuerpo. Lo siguiente que supe fue que flotaba por encima de mi cuerpo en la sala de emergencias y que me estaban manipulando. Entonces dejaron de manipular en mi cuerpo y pusieron una sábana por encima. Rellenaron un papel y me llevaron en una camilla a una habitación. Estaba tumbado en esa habitación y flotaba por encima de mí mismo observándome. Luego oí lo que pareció una puerta de un ascensor al abrirse y dos hombres entraron para llevarme a otro sitio. Más tarde me enteré que probablemente se trataba del depósito de cadáveres. Entonces, en ese mismo momento me encontré dentro de mi cuerpo otra vez. Estaba ardiendo, me dolía mucho.
No me podía mover, así que empecé a soplar la sábana. Y me quitaron la sábana y me empujaron otra vez a la sala de emergencias. Estuvieron trajinando hasta que consiguieron estabilizarme, y en el curso de los 7 días siguientes me encontré totalmente paralítico. Me conmueve que en los momentos más cercanos a su muerte, tantas personas que regresan cuenten que lo más importante para ellas en ese momento era el amor. La cuestión de cómo habían amado a su prójimo. Tuvo una gran cantidad de efectos y cambios en mi vida. Me he convertido en una persona más comprensiva con los demás. Ahora sé que no tengo derecho a quitarme la vida. No quería regresar y me gustaría volver al otro lado. Algún día lo haré. Y entonces espero que me pueda quedar y no tenga que regresar e intentarlo otra vez. Pero sé que no puedo quitarme la vida e ir allí. Las cosas no irían bien. Pero pienso que ahora soy una persona mejor, en cuanto a que tengo en cuenta las necesidades de los demás y no soy siempre egoísta. Yo todavía soy egoísta, porque todavía soy humana, pero ha cambiado mi manera de pensar. Cómo amar a otras personas y cómo perdonarles y ponerse uno mismo en el lugar de otros para comprenderlos. Esto es algo que tienes que hacer para amar a las personas y a ti mismo. Porque si guardas rencores, te lastimas a ti mismo y a otras personas. No saber perdonar es una barrera para el amor. No es que necesariamente tengas que olvidar cuando alguien te hace daño, sino que tienes que comprenderles y perdonarles. Y yo creo que esto es lo más importante que he aprendido acerca del amor. Y a darle más importancia a nuestras afinidades que a lo que nos hace diferentes. Este es el mensaje principal que me traje a mi regreso. Que el amor no se puede reemplazar. Esto es eterno y el amor está siempre con la vida, juntos. El amor es lo que mantiene al mundo vivo. El amor es la eternidad. El amor es básico para el ser humano. Y nosotros estamos todos vivos gracias al amor. Creo que lo más importante acerca de la experiencia de la muerte es que se da con un orden. Y el hecho es que desde los niños pequeños hasta la gente mayor tienen experiencias similares. Y si la gente pudiera entender que si prestaran más atención a los demás y les cuidaran y tuvieran fe y esperanza los unos en los otros, nosotros también podríamos empezar a creer y tener fe y esperanza en la naturaleza verdadera del amor de Dios. No veríamos a Dios desde un punto de vista religioso, sino espiritual, que todo es posible gracias al amor. Y también nos cuentan que su miedo a la muerte desaparece absolutamente después de esta experiencia. Veía la vida como una luz infinita, como un ser eterno. Nosotros no podemos morir porque hemos sido creados para vivir por siempre. La dimensión del espíritu es la vida eterna. Lo más importante que he aprendido es que la vida es eterna. La muerte no es ni más ni menos que una puerta, algo por lo que uno pasa a través. La muerte no existe. No tengáis miedo. La muerte es solo una parte, una estación de tren, donde tú siempre vas para ir a otra vida. Me resulta muy reconfortante y me anima mucho oír tantos relatos de muchas personas que han explorado la vida después de la muerte física y han encontrado que la vida sigue. Así que ahora sé que es verdad, que si cualquiera de nosotros se fuera mañana, nos encontraríamos otra vez en lo que debe parecer un instante, un breve momento, como se suele decir. Pero pase lo que pase, quiero decirte que me siento muy afortunado de que haya sido mi padre y que te quiero mucho, con mucho amor, Peter. Ahora sé que será un viaje seguro, que no harás este viaje solo, sino envuelto de amor, un amor más grande que el que puedas comprender. Y cuando llegues a tu sitio en este viaje, aunque no te quedes ahí, o seas como uno de los pocos de nosotros que hemos regresado, has de saber que simboliza la manera ordenada en que Dios ha preparado la vida para cada uno de nosotros y el tránsito a otra vida. Que es que no te mueres,
que el amor de Dios te acompaña en todo momento y que tú estarás para siempre en otro lugar. Fue unas 3 semanas más tarde, cuando recibimos la llamada telefónica. Me dijeron que había muerto con una sonrisa en su rostro y que sus últimas palabras fueron: la luz.